Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenido a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy Esmeldo Miranda. Y tenemos invitados hoy día. Hola, buenas tardes. Somos a la familia Flores, Cari y Jonathan. Bueno, bienvenidos. Y Jonathan, estamos aquí en Mosiah 18 a 24. ¿Qué está pasando aquí en estos capítulos? Bueno, en estos también son interesantes. Ya platicamos del rey Noé, ya estuvimos viendo que Abinadí vino, les vino a predicar. Los estaba invitando al arrepentimiento, pero lógicamente lo mataron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les parecía lo que les estaba diciendo. Pero dentro de lo que Abinadí compartió, Alma, que fue uno de los sacerdotes del rey Noé, pues también a él fue tocado por el Espíritu y empezó él a registrar todo lo que estaba aprendiendo. Claro. Ahora sí que empezó a tomar notas, ¿no? Y empezó también él a enseñar a la gente. Después vino el rey Noé, pues lógicamente por ser un reino tuvieron confrontaciones con otros lugares, y hay un personaje Gedeón, viene y los ataca y los empieza a perseguir y tienen problemas. Entonces matan al rey Noé, matan a Abinadí. El rey Noé también, después adelante lo asesinan, pero Alma empieza a predicar y él... Pero secretamente. ¿No? Secretamente, ¿por qué? Precisamente porque el rey Noé se entera y los empieza a perseguir. Sí. Y dices que aquí no pueden hacer eso, ¿verdad? Claro. Pero y adelante pues ya sabemos de que Alma, él empieza a bautizar a la gente y también él mismo él es bautizado. Claro que sí. Y el capítulo 18 es tan bello porque aquí aprendemos en cuanto del bautismo y el convenio del bautismo. ¿Qué piensa usted en cuanto de este capítulo? Pues después de que Alma está por el pueblo enseñando, secretamente, dice el escritor, les enseñaba, miro que les enseñaba estos principios: el arrepentimiento, la redención y la fe en el Señor Jesucristo. Esa era la prédica de Alma, y dice que predicaba o enseñaba al pueblo las mismas palabras que había enseñado. Entonces, creo que el centro de la prédica del mensaje de ellos o de Alma, ahora en este momento, era arrepentirse, creer en la redención y tener una fe en el Señor Jesucristo. Y ese modelo de enseñanza y de compartir a los hermanos o a las personas que no conocen esto es el mismo. Se les enseña a tener una fe, se les enseña que por medio de esa fe, al creer ellos, tengan el deseo de arrepentirse, y se les enseña a creer en Cristo, a tener una fe en Jesucristo, que Él es el Salvador, es el Redentor, y se les invita a venir a Él y a ser discípulos de Cristo. Y entonces eso conlleva a que una vez que se comparte estas enseñanzas, que son muy sencillas, entonces si las personas tienen el deseo sincero de recibir un bautismo por agua, y después una confirmación, un bautismo por fuego. Entonces, una pregunta: ¿por qué es el bautismo tan importante por una persona que tiene fe? Entonces, yo tengo fe, me arrepiento. ¿Por qué el bautismo es el próximo paso en este proceso de conversión? ¿Por qué es importante hacer este convenio? Al entrar a las aguas del bautismo, ¿por qué es importante? Porque es la manera en que el individuo o los hijos de Dios entran en un convenio, entran a recibir las promesas que Dios tiene preparadas para él. Promesas que se desarrollan o que se muestran en el transcurso de su vida, o las va mirando en el transcurso de su vida en el mismo evangelio. Entonces, promesas que tiene Dios
hasta llegar a heredar la vida eterna. Entonces, permite que el hombre, el individuo, hijo de Dios, mediante esta ordenanza del bautismo, entre en el redil como un discípulo de Cristo. Y al estar en esa condición de discípulo de Cristo, él ya está entrando en convenios con Dios, promesas que Dios tiene para todo aquel que le sigue, ¿va? que siga a Cristo. Entonces, de esta manera más sencilla, de la manera más simple como trato de decirlo, es así. Una pregunta. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo fe en Cristo, tengo amor en mi corazón por Dios y amor por mi prójimo. ¿Por qué tengo que hacer este convenio? ¿Por qué es el convenio? ¿Por qué es importante? Entonces, tengo pregunta. Cuando era chico, jugaba fútbol, ¿sí? Jugaba solo parte de un equipo. Con un equipo. ¿Por qué por qué fue importante para usted como jugador de fútbol de ser parte de un equipo? Simplemente usted dijo, bueno, tengo una pelota, puedo así andar así, jugando fútbol sin equipo. ¿Fue mejor como jugador de fútbol sin equipo o con su equipo? Con un equipo. ¿Por qué? Lo vamos a poner un poquito más sencillo, es un poquito más divertido, tienes la ayuda de otros. Y, O sea, tienes entre tu mismo equipo, pues, decimos en México, te echan porras, ¿verdad? O sea, te están ayudando a ser mejor, o te están ayudando a poder crecer. pero con como una promesa de ser parte de este equipo, habían algunas cosas que tenían que hacer, ¿no es cierto? Practicar. Tenías que trabajar juntos Trabajar en equipos juntos, para ¿no es cierto? poder llegar a su meta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de fútbol, pues es llegar a un campeonato, ¿no? ¿Y cuál es el punto del campeonato? Ganar ese campeonato. Claro. Entonces, nuestro punto con nosotros aquí en la tierra es que llegar a vivir con Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando en equipo, ¿no? Pues tenemos que apoyar. Tiene que cometer, ¿no es cierto? Exacto. Al Tienes que equipo. comprometerte. Prometerte de su equipo. Bueno, es lo mismo con Dios. Podemos tener fe en Dios y amar a Dios, pero con bautismo nosotros decimos, bueno, voy a unirme con su equipo. Y hay requisitos para ser miembro de este equipo, ¿no es cierto? Como habían requisitos para usted. ¿Cuáles fueron algunos de estos requisitos para usted como jugador de fútbol? ¿Qué tenían que hacer? ¿Ir a las prácticas? Hay que ir a las prácticas, pues también hay que Tener disciplina. Uniforme, ¿no es cierto? Exacto, o sea, tienes muchas cosas que tienes que hacer. Muchas cosas. Lo mismo con bautismo. Cuando nosotros hacemos esta promesa, voy a unirme con el equipo del Señor. Hay promesas, hay cosas que tengo que hacer. Para Y vamos que te fortalezcan. Para que nos fortalezcan, ¿no es cierto? Sí, de hecho, por ejemplo, en México hay un dicho, ¿no? Que dicen es que te tienes que poner la camiseta. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir que te pones la camiseta? O sea, que tú estás haciendo un acuerdo o estás poniéndote dentro de lo que ellos creen y vas a trabajar en eso. Claro. Como dices, ¿no? O sea, pues sí, o sea, nosotros ya estamos haciendo convenios, estamos comprometiéndonos con Dios en hacer ciertas cosas para poder llegar a ser como Él o a estar con Él. Y estas promesas aprendemos en la bendición de la Santa Cena. Exacto. ¿Cuáles son las 3 promesas que cometemos? A tomar sobre nosotros, en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo, a seguirle siempre. Guardar sus mandamientos y siempre recordarle. Estas son las promesas. Y aquí en Alma 18, 8 a 10, aprendemos lo que pasa cuando somos parte de este equipo, ¿no es cierto? ¿Quiere leer esto? Sí, dijo, y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios, y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigo de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar en que estuvieses, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio con Él, de que le serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre nosotros? Entonces, ¿cuáles son algunos de los requisitos de ser parte del equipo del Señor? ¿Qué dice en 9? ¿Cuáles son algunos de ellos? Llorar con los que lloran.
consolar a los que necesitan consuelo, ser testigos de Dios, ¿no es cierto? Ujú. En un lugar, no, en cualquier lugar donde hagan, Ujú. sea un testigo de Dios. Estos son los requisitos de ser parte de su equipo. Entonces dice él, si quiere hacerlo, ¿por qué no quiere así unirse con el equipo del Señor y Ujú. bautizarse en su iglesia? ¿Vale? Ujú. Dice el 8, ser llamado su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Mm. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para ayudarte con tus cargas y tus Ujú. cargas sean más ligeras? En el sentido ya real de la palabra. Está escrito ahí, esa es la invitación, ese es el mandamiento. Ujú. Si estoy dispuesto a llevar las cargas, si yo estoy dispuesto a llevar también tus cargas. Pero ¿cómo puedo llevar yo tus cargas si yo no sé soportar ni las mías? Entonces, hay una voz que me invita y me dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, si yo aprendo a llevar mis cargas a Cristo, la promesa es que Cristo aligera mis cargas, y sintiendo yo estas cargas más ligeras, estoy en condición de ayudarte a aligerar tus cargas. Mm. Y entonces tú venir junto conmigo a Jesús, y Él es el sanador Ujú. de ti y de mí. Exacto. Doy yo. Pero yo puedo ser un medio como tu prójimo, Ujú. como un hijo de Dios que eres igual que yo, de estar dispuesto a llevar también tus cargas. Entonces aquí estoy buscando vencer la indiferencia y estoy buscando entrar en el terreno de la aceptación, Ujú. de aceptarte tal y como eres. Exacto. A lo mejor tu carácter es impulsivo, así te acepto y vamos juntos. Ujú. Siempre digo a cualquier persona con la que platico, solamente entra al camino, aunque polvoriento esté, Ujú. y aunque como tú vengas sediento o vengas sucio como tú te sientas, entra al camino. Que todos los que vamos aquí, también así vamos caminando, Ujú. con debilidades como las tuyas. Yo también las tengo. Entonces, ¿cómo se aligera esta carga? ¿Cómo puedo estar dispuesto a llevar tus cargas también? A la medida que yo también estoy aprendiendo a poner mis cargas El Señor. a los pies de Ujú. Jesús. Exacto. Entonces eso me lleva a tener un corazón dispuesto. Exacto. Y luego, si estoy dispuesto a llorar con los que lloran, si estoy dispuesto, el mundo nos muestra la vida muy rápido. Tal parece que la vida es muy rápido. Si no me dices las cosas rápido, me desespero. Si no me contestas rápido, me inquieto. Si no camina rápido el aparato electrónico, está mala señal. Entonces parece ser que el mundo nos muestra que la vida tiene que ser así. Sí. Si no estás integrado en todas las redes, si tú no tienes esto, no estás actualizado, entonces no hay una aceptación. No te acepta. Ujú. El mundo parece ser que te muestra así. Pero Jesús no necesita tus redes sociales. Jesús no necesita tu teléfono si avanza rápido o no. Jesús no necesita que estés en desesperanza. Jesús te ofrece esperanza. Claro. Ujú. Jesús te ofrece paz. Ante el mundo como esté, turbio y acelerado, la paz de Cristo es la calma que tienes en tu alma. Ujú. Entonces, a llorar con los que lloran, a consolar a los que necesitan consuelo. Si yo he aprendido a arrodillarme y buscar la sanación en Cristo, y yo he buscado el consuelo de Dios mediante el sacrificio de su Hijo, y yo he probado este fruto y lo he experimentado, yo te puedo decir a ti, de la bondad de mi corazón, de lo profundo de mi alma, de lo que Dios pone en mí, para que juntos seamos consolados. Ujú. No solo tú, para que juntos seamos consolados en Cristo. Yo siempre tengo una idea bien clara.
Hay una oportunidad que la iglesia te da de servir a los demás en diferentes responsabilidades. Ujú. Pero en ocasiones la iglesia te da oportunidades de ser obispo, de ser un presidente de rama, de estaca, no sé yo, qué sé yo. Digo, pero no necesitas llegar a esa oportunidad para buscar consolar a los que necesitan de consuelo, para llorar con los que lloran. Pero siempre digo, creo que es de suma importancia que un hermano que es llamado obispo aprenda a tener eso en su alma, porque es la oportunidad que los cielos le dan Ujú. de consolar al que tiene enfrente, de llorar con el que tiene enfrente. Es la oportunidad crucial que los cielos le dan de aprender a llorar con el que llora, de consolar al que necesita el consuelo, porque muchos acuden a él Claro. Exacto. a entrevistarse y vienen desconsolados. Quiera Dios que todo aquel que es llamado por él a una responsabilidad de ayudar a su prójimo Claro. tenga la devoción Ujú. de consolar el alma, de llorar con el que llora, y no salga esa alma de una oficina llorando más de que como llegó llorando. Exacto. Eso creo que es un cometido. Sí. Así lo creo. ¿Sabe que me di cuenta en estos versículos que uno lee estas palabras y uno puede ver los dos grandes mandamientos, Ujú. de amar a Dios y amar al prójimo? Prójimo. Ujú. Y yo pensaba, bueno, si el primer mandamiento es amar a Dios y Jesús dijo, si me ama, guarde los mandamientos. Bueno, yo pensé, bueno, es un mandamiento de amar a mi prójimo. Ujú. ¿Por qué tenemos el segundo mandamiento? Y si el primero dice, guarda mis mandamientos, y el mandamiento dice, ama a su prójimo, ¿por qué necesitamos el otro? Yo pensé bueno, porque Él quiere que nos amemos al prójimo porque amamos al prójimo, no porque debemos amar al prójimo. Uh-huh. ¿No Así es cierto? Porque Así nos es. nace. Ujú. ¿No es cierto? Sí. Bueno, es algo que yo ya le comentaba a él, yo desde antes de estar en la iglesia, cuando yo llego a la iglesia me dicen, es que tienes que, uno de los mandamientos es el diezmo. Mm. Le digo, ok, ¿y de qué trata, no? Pues tienes que dar el 10% de tus ingresos. Le digo, ok, le digo, yo ya le doy más del 10% a una persona que ayudo para darle sus despensas mes con mes, le doy semanalmente una cantidad. Que yo sé que con eso se ayuda para esto. Ahorita le acabo de regalar unos lentes, le acabo de hacer, o sea, digo, a lo mejor, pues yo no le doy el dinero como tal, le digo, pero le hago el súper, le doy las gafas, que sí tuvo una consulta médica o cosas así, porque yo sé que esta persona tiene a su papá mayor enfermo que no ve y está sola y no tiene a nadie. Entonces, pues yo me encargo de ayudarla. Sí, pero es que aparte está el tema del diezmo. Le digo, bueno, yo así es como hago mi diezmo, no sabía que había que dar un diezmo como tal, ¿no? O sea, yo lo hago porque me nace hacerlo, ¿no? O sea, y entonces él me dijo, es que, bueno, en la iglesia, ¿no? Ella me explicó cómo son los diezmos en la iglesia, cómo se dividen las cosas, Claro. cómo se hacen las ayudas, ¿no? Pero es lo que yo le decía a él, o sea, es que tú tienes que hacerlo porque tú quieres hacerlo, porque estás viendo la necesidad de una persona, o sea, no es porque... Porque quiere hacerlo. Ajá, o sea, porque Claro. estás viendo, esa persona lo estás viendo que está sufriendo, estás viendo que necesita ayuda, estás viendo que, y tú puedes hacerlo, entonces, ¿por qué no lo haces, no? O sea... Bueno, si el propósito de la vida es llegar a ser como Padre Celestial. Ujú. Y Él nos ayuda a nosotros, aunque Sí. somos imperfectos. Sí. Exacto. Entonces, Él quiere que aprendamos a amar a otros y ayudarles a ellos, aunque son imperfectos también. Ujú. ¿No Ajá. es cierto? Sí. Porque hay muchas personas que tienen problemas y tienen dificultades Ajá. y debemos ayudarles a ellos. Ahora, tengo pregunta. ¿Cuán difícil es para nosotros a recibir ayuda de otros? O para mí es difícil. ¿No es cierto? Ajá. Porque a veces nosotros tenemos problemas y nosotros necesitamos consuelo Exacto. y ayuda. Pero a veces decimos, no, estoy bien, no Sí. necesito su ayuda. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir ayuda de otra persona que quiere ayudarnos? Porque todos nosotros somos discípulos de Cristo. Ujú. ¿Qué pasa cuando yo necesito ayuda? ¿Qué debo hacer yo? Realmente hay que ser humilde. Mm. Hay que aceptar que uno necesita la ayuda.
Claro. Porque así puedo decir, no, pero realmente por adentro a lo mejor estás así como, ay, sí necesito hablar con alguien. Ajá. Sí. Entonces cuando entiendes y lo sueltas, sí es así como que, Y a lo mejor no siempre es ayuda económica, a lo mejor es ayuda en tema emocional, en Claro. tema intelectual, o sea, hay Exacto. diversas ayudas, no nada más es un tema económico, o sea, a lo mejor tú necesitas el apoyo de un consejo, ¿no? O necesitas el abrazo de alguien, o es algo tan simple como eso. Ajá. Bueno, hay un libro que un Ujú. amigo mío me describió, hay un libro para niños y trata de animales, así que hablando unos de otros. Y un animal necesita ayuda y muchos de los animales no querían ayudarle, pero uno, creo que el pato, dijo, el pato escuchó. Este fue su ayuda. Simplemente escuchó de lo que necesitó esta persona. Ajá, Y a veces simplemente necesitamos escuchar exacto. y ayudar, no con plata o algo, pero simplemente con nuestra presencia Exacto. y nuestros oídos, ¿no es cierto? Sí. sí. El Sí. pato escuchó. Sí. Debemos Sí, ser más como este es pato. algo tan simple como eso, ajá, el Claro. poder escuchar a una persona que se descarga, ¿no? O sea, que aligerar sus cargas, como dice el hermano, ¿no? O sea, realmente es lo que no nos damos cuenta, ¿no? Y un detalle así hace cambios grandes. Ajá. Bueno, las personas bajo del rey Noé no querían escuchar, pero estas personas que siguieron a Alma, él les invitó a bautizarse. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que una vez que concertaron este convenio, este bautismo, esta ordenanza que se llevó a cabo ahí en los aguas, los parajes de Mormón, entonces fueron llamados la Iglesia de Dios. Ya se le puso un nombre y se llamó la Iglesia de Cristo. Ya este grupo de personas. Y cada uno que se bautizaba con la autoridad del Señor era agregado a esta iglesia. Como en la actualidad sucede. Cada quien que recibe una ordenanza del bautismo es inscrito como miembro de la iglesia. Se llevan sus registros. Entonces, me llama la atención que en la prédica de Alma dice que les enseñó a que no contendieran unos con otros Claro. y que fijasen su vista siempre adelante, hacia adelante, con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo. Una fe en Cristo, un bautismo en Cristo. En pasadas fechas le compartía yo a un hermano, le decía, parados en un salón sacramental, le decía, quizás aquel hermano se puede caer, este se puede caer, yo me puedo retirar, me puedo caer, o nos podemos hacer un lado. Dije, pero hay alguien que siempre va a estar ahí esperando, y ese es Cristo. Él nunca te va a fallar. Claro. Entonces le dije a este hermano, solamente siempre mira hacia adelante a Cristo. No mires la humanidad de todos los que estamos aquí alrededor tuyo, porque cualquiera puede fallar. Pero Jesús nunca te va a fallar. Entonces, cuando yo miro esta enseñanza en el libro, que le dice Alma a este pueblo, que comenzaba apenas a formarse, fijen su vista hacia adelante, con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo. Él no está diciendo, Alma, mírenme a mí y síganme a mí. No, una fe en Cristo y un bautismo en Cristo. Y les enseña que sus corazones siempre tenían que estar en unidad unos con otros. Y la otra que les enseña es que acerca del día de reposo, acerca de la oración. Entonces, como que la prédica era muy básica, pero es lo más crucial en la vida de uno. Claro. La oración, el arrepentimiento, creer en Cristo, estar en paz contigo, vivir en unidad, no contender contigo. Lamentablemente, decía un hermano evangelista, pastor, decía, es interesante que dentro de los pasillos de la iglesia me encuentre con gente que no se habla uno con otro y están aquí sentados. Y yo decía, pues me llama la atención esto. Sí. Y yo digo, ojalá, no debería existir,
pero humanamente pasa. Pero ahora, ¿por qué la iglesia y por qué nos reunimos? ¿Qué es la razón? ¿Qué es el sentido de reunirse? Si bien es cierto, todo el mundo sabemos que vamos para tomar los sagrados emblemas a la Santa Cena, en comunión con Dios. Claro. Pero hay algo que acontece cuando tomamos la Santa Cena. Cuando tomamos ese pedacito de pan, ese pedazo de pan representa el cuerpo de Cristo. Todo el mundo lo sabemos. Entonces, cuando todos tomamos ese pedazo de pan, es lo que el hermano nos estaba diciendo, conformamos la iglesia, conformamos el cuerpo de Cristo. El equipo de Cristo. El equipo de Cristo, iglesia, el cuerpo de Cristo, porque tomamos su cuerpo. Entonces es conformado el cuerpo de Cristo y en ese instante, en ese momento, es santificado el pueblo. Claro. La iglesia es santificada. Y no hay momento en que la iglesia sea más verdadera que en ese momento. Claro que sí. Cuando tomamos esos emblemas. Ese es uno de los tantos significados y simbolismos de reunirnos como iglesia, sí, y conformar el cuerpo de Cristo. Entonces, en ese momento, aunque quizás tal vez hay algo que nos raspa a ti y a mí, ¿verdad? Pero al tomar el cuerpo de Cristo, nos da unidad. Claro. Quizás son batallas que yo tengo, que con la fuerza del Señor puedo vencerlas. Sí. Y bueno, y este pueblo de Alma estaban así con ellos, estaban unidos. Pero lo que pasó con ellos, estaban allá en su lugar y el rey Noé vino a así conseguirles. Ellos se escaparon, ¿no es cierto? A otro lugar. Y mientras estaban allá, ¿qué pasó? ¿Quiénes vinieron? Los sacerdotes de Noé, porque habían matado a Noé y sus sacerdotes así se fueron a esconder. Pero ellos llegaron y dijeron, bueno, no sabemos todo, y los lamanitas vinieron también, y porque estaban perdidos así. Y dijeron, no sabemos cómo llegar donde tenemos que ir. Y después Alma les demostraron. ¿Y qué pasó? Ellos quedaron sobre ellos con una carga, ¿cierto? Entonces, ellos estaban siguiendo a Jesucristo, pero los problemas todavía vinieron. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo salieron ellos de su situación? ¿Cómo llegó a ser libres otra vez? Ellos oraron al Señor y en su fe el Señor dirigió a Alma lo que él tenía que hacer. Y ellos escaparon a Zarehemla. Entonces, ¿cómo este equipo del Señor, como unidos, personas unidas en Él, vamos a crecer nuestra fe? Vamos a crecer en nuestros testimonios. Pero a veces los problemas todavía vienen. Sí. ¿Cierto? Simplemente porque somos discípulos nos dicen, bueno, ahora no hay problemas. No hemos alcanzado la perfección, entonces siempre va a haber algo y nos va a ayudar a crecer. Exacto. Siempre, entonces, ¿por qué es importante? Porque personas que no son discípulos tienen problemas, personas que son discípulos tienen problemas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que nos tenemos a Jesucristo. Que unos son conscientes de su realidad y otros no son conscientes de lo que están viviendo. Claro. Unos están conscientes de lo que están viviendo y tratan de hacer un cambio, y los otros viven, ¿cómo se llama? Este me gusta mucho en el del árbol, ¿no? Claro. Entonces, uno sí se aferra a la barra. La barra. Y la agarra fuertemente y eres consciente de tu realidad. Entonces, en esa misma conciencia no te pierdes en el sueño. Entonces, ellos no son conscientes. Por eso es que también tenemos que ser empáticos con ellos, o sea, claro, y tratar de abrazarlos y atraerlos otra vez, o sea. Exacto. Y la barra representa a Jesucristo. Así Cuando es. tomamos a Jesucristo, llegamos al fin, al árbol, ¿cierto? Así es. Y así es, tal como Alma, ellos siguieron siendo creyentes, discípulos de Cristo, y cuando los problemas vinieron, ellos se escaparon con la fuerza del Señor. Así es. Así es. Yo quiero decir por último este pensamiento, que a pesar de mis debilidades, mis limitaciones, busco considerar al que tengo enfrente como mi prójimo. En ocasiones
alcanzo a lograrlo, en ocasiones no alcanzo a lograrlo. Pero yo sí tengo una fe y un testimonio que quiero compartir, que Jesús siempre está al alcance y siempre está al acceso de cualquiera que se acerque a Él. Aun cuando se sienta tal vez limitado, aun cuando se sienta tal vez no apropiado, tal vez débil o falto de fe, Jesús siempre está accesible para él. No hace excepción de nadie. Aun como pueda llegar cualquiera, como llego yo, como llega cualquier otro, con debilidades y limitaciones, a los pies de Él, buscando consuelo y teniendo esperanza de que solo en Él puedo encontrar sanación para mi alma, que solo en Él está el poder de limpiarme de mis pecados y que Él está siempre accesible a mí. Aún era el leproso, aún fuera el ciego, aún fuera el publicano, fuera aquella mujer de flujo de sangre que la ley decía no puedes acercarte porque contaminas si se acercan a ti, eres inmunda, tuvo el valor de tocar el borde de Jesús y ser sanada. Aún el leproso, con toda la lepra puesta sobre su cuerpo, y la ley decía que no podía acercarse porque era inmundo, Él quebró todas esas cosas en su mente, en su corazón, y se acercó a Jesús. Y de Jesús salió el poder para sanarle. Entonces, si yo veo todos esos acontecimientos, yo tengo esa fe de que Jesús no es exclusivo. No es exclusivo de ti y de mí. Jesús es universal. Y todo aquel que se acerque llega a obtener sanación para su alma, consuelo y paz. Esa es mi fe y mi esperanza. Limitado, débil o con flaquezas, o como se pueda sentir el hombre, Jesús siempre me va a abrazar. Aunque mi apariencia no sea apropiada para otros. Los brazos de misericordia de Jesús siempre me abrazarán, aunque tal vez no sienta la aceptación de otros. Y yo de eso doy testimonio en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes para estar con nosotros y vamos a terminar hoy día y vamos otra vez en la próxima clase. Entonces, bueno, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.